Tutorial para el llenado del formulario número 1. A continuación le mostraremos la forma cómo llenar el formulario número 1. Descárguelo ingresando a la dirección www.fonavi-mediost.gov.pe. Aparecerá la página principal del Sifonavi. En la parte inferior encontrará botones de los cuales se deberá elegir el primero llamado Ingrese al portal. Aparecerá la página principal del portal. Diríjase al lado derecho de la página. En el tercer bloque, Modelos de formularios, podrá descargar el formulario número 1 en versión Excel, PDF o Word. ¿Cómo llenarlo? El formulario 1 comprende 4 bloques de datos. El primer bloque corresponde a los datos del fonavista. En este se registra la información general de la persona que aportó al Fonavi en el periodo de julio de 1979 a agosto de 1998. Para llenar la información, siga los siguientes pasos. Indique el tipo de documento de identidad del fonavista. Por ejemplo, DNI, si se trata del documento nacional de identidad, carnet de extranjería, libreta electoral de 7 u 8 dígitos, si se trata de la libreta electoral, para el caso de personas fallecidas que no obtuvieron en vida el DNI, carnet de fuerzas policiales o carnet de fuerzas armadas. Indique el número de documento correspondiente. Indique los apellidos paterno, materno y nombres del fonavista. Así como su fecha de nacimiento y sexo. Es importante que los datos sean los mismos que figuran en el documento de identidad. Indicar la dirección es muy importante, pues permitirá enviar comunicaciones al fonavista. Es obligatoria solo en el caso que la persona se encuentre viva. En el recuadro vía, seleccione el tipo de vía, por ejemplo, jirón, avenida, entre otros. Indique el nombre de la vía y la numeración que corresponda al domicilio. Indique el tipo de zona en caso corresponda, por ejemplo, urbanización, pueblo joven, unidad vecinal, entre otros. Indique el nombre de la zona que corresponda. Indique alguna referencia que permita ubicar la dirección. Indique el nombre del departamento, provincia y distrito. Indique su número de teléfono actual u otro de referencia. Si reside en provincia, para el caso de teléfono fijo, ingrese el código de la ciudad y el número de teléfono. En caso de celular, solo ingrese el número. Si reside en el exterior, ingrese el código de país, el código de ciudad y el número de teléfono fijo. Indique la dirección de correo electrónico. En el recuadro Tiene solicitante, indique si el formulario número 1 va a ser presentado por una persona diferente al fonavista titular. De ser así, marque sí, o de lo contrario, marque no. El segundo bloque corresponde a los datos del solicitante. La persona que no es el fonavista titular y que presente el formulario número 1 deben seguir las mismas instrucciones del bloque anterior, pero ingresando los datos del solicitante. Este bloque solo se llena en caso que el fonavista esté impedido de realizar personalmente su registro o en caso que esté fallecido. En el recuadro Parentesco con el fonavista, indique qué relación de parentesco tiene con el fonavista titular, por ejemplo, viuda, hijo, hija, entre otros.
En el tercer bloque, Historia Laboral, solo se registrará información del periodo de julio de 1979 a agosto de 1998, de los aportes del fonavista titular por cada empresa en la que trabajó. Se recomienda tener a la vista algún documento que le haya proporcionado el empleador a fin de copiar la información tal cual figura en ellos. Para el caso en que no cuente con algún documento de donde extraer los datos del empleador, puede buscarlos en el módulo de búsqueda de empleadores de la página web www.fonavi-mediost.gov.pe, opción Búsqueda de empleadores. En la primera columna, recuadro, tipo de documento, indique el tipo de documento con el que puede identificar al empleador. Por ejemplo, RUC, en el caso del registro único del contribuyente, que puede ser de 8 dígitos o de 11 dígitos, libreta tributaria, registro patronal sin número de identificación fiscal u otro cuando no corresponda a ninguno de los anteriores. En la segunda columna indique el número de documento del empleador. En la tercera columna indique la razón social del empleador. En la cuarta columna indique la fecha de inicio de labores por cada empleador dentro del periodo de aportación al FONAVI. Si su fecha de inicio de labores es anterior a julio de 1979, consignar 1 de julio de 1979. En la quinta columna, indique la fecha en que dejó de laborar en la empresa dentro del periodo de aportación al FONAVI. Si su fecha de cese es posterior a agosto de 1998, consignar 31 de agosto de 1998. Si durante el tiempo que laboró en la empresa, ésta cambió de razón social y por ende de tipo de documento de contribuyente, deberá realizar un registro por cada tipo de documento. En el cuarto bloque se indica la información complementaria. En el recuadro Estado de jubilación se puede ingresar los estados: activa, inactiva, paralizada, inactiva por fallecimiento, todavía no tiene pensión u otro. En el recuadro Fecha de afiliación ONP, indique la fecha de inicio de pensión en la ONP. En el recuadro Fecha de afiliación SNP, indique la fecha en que se afilió a algún sistema pensionario del Estado. Ejemplo: Decreto Ley 2530, Caja de Pensiones Militar Policial, Decreto Ley 19990, entre otros. En el recuadro Fecha de afiliación AFP, indique la fecha en que se afilió al sistema privado de pensiones. En el recuadro Estado de la persona, marcar solo una opción con relación al fonavista titular, vivo o fallecido. Adicionalmente, en el recuadro Otro sistema de pensiones, podrá informar sobre algún otro régimen pensionario no considerado en el bloque anterior. Cualquier duda o consulta, remita al correo electrónico consultas@fonavi-mediost.gov.pe o a la central telefónica de atención al fonavista 317-8888.